Buenos días. Es viernes. Los viernes no hay corbata y no hay fijador. Es viernes. La careta es la misma, lamentablemente. Yo ya perdí las esperanzas. Yo hace unas décadas, decía, esta mañana me levanto y me parezco a Mel Gibson y tengo los ojos de Mel Gibson. Nada. Después, ya pues Mel Gibson sí soy igual de viejo que sus servidores. Y Brad Pitt, Leonardo, nada. Entonces ya renuncié. Ya, esta es la que tengo. Si no les gusta, cambien de canal. No tengo ningún problema. Yo entiendo que debe ser agobiante verme la cara, pero si ustedes son creyentes, reclámenle al Señor. Si no son creyentes, díganle, salado, pelado, sacaste la boleta equivocada. Pero bueno, hoy dice el Universo que es viernes 21 de noviembre. Hoy dice el Expreso que es viernes 21 de noviembre. Hoy cumple 75 años mi buen amigo, porque ese sí es mi buen amigo, por si acaso. Amigo de verdad. Eso es que te dan pruebas de amistad. Mi buen amigo, el abogado Álvaro Fernando Novoa Pontón. Que le mando un saludo. Y que espero que esté bien. ¿No? Bueno, dicho lo cual, como no se han puesto de acuerdo para mentir, es viernes 21 de noviembre. Está como siempre los viernes Sofía Fornelli. Hola. El lunes no vino. Sí. Porque como decía mi abuelita y mi bisabuelita, metió la pata. Pero no en el sentido que ustedes malpensados, degenerados, piensan. Sino que en ¿cómo se llama? Puerto Hondo. Sí. Después ella le va a contar, pero les doy el show, la corta. Las veredas son redondas. Y entonces, en una vereda redonda se resbala facilito. Subiendo al carro se resbaló. Y por suerte no se fracturó nada, pero anda con una bota de las modernas, ¿no? Porque en mis tiempos era una bota, una cosa espantosa de yeso. Ahora es algo hasta estético. Pero bueno, y hoy nos acompaña muy generosamente porque acaba de cruzar el charco, no a nado, pero sí supongo que un avión. Andrea Balda, muy buenos días. Buenos días. Gracias por... Aquí feliz de estar con ustedes. ¿Ya le pasó el jet lag? Ya me pasó el jet lag Porque el jet aquí lag de una. es más de regreso que de ida. Sí, pero no, todo bien. ¿Todo Estamos bien? listos. No, pues que cuando uno tiene su edad, yo a su edad me moría de la risa el jet lag. Y yo volé, y perdone la crudeza, ambas, perdone la crudeza de la palabra, pero volé como un miserable animal. La última vez fue entre 1999 y el 2002, que pasé casi 300 días al año flying y en hoteles. Correcto. Pero era trabajo. Pero yo ya volé todo lo que podía volar en mi vida y en 2 reencarnaciones. Entonces ya... A Quito me encanta volar. Es que saben que cuando uno se tira 15 horas a Garita desde Dallas y 11 horas y media porque tienes el viento Claro. atrás, ya... ¡Media hora! Claro, media hora es un flash. Y me quiere, no, es que vamos a poner asientos más grandes para media hora. Pero bueno, a ver... Como decía Vlad Tepes, el verdadero Drácula, a la yugular. Chile. El día domingo, mientras aquí se votaba en la consulta, en el referéndum, los chilenos acudieron masivamente a las urnas, porque es obligatorio ahora el voto en Chile. Multa de hasta $100. Ganó la señora Jara con menos del 27%. El señor Cast, segundo, con alrededor del 24%. Hay más o menos 3 puntos entre los dos. Correcto. Gran sorpresa, señor Franco Parisi, que yo no entiendo. Ahí es cuando se me cae que Chile es un país que iba al primer mundo. El señor Parisi vive 3 años y medio en Nueva York. Cuando hay elecciones, va 6 meses a Chile y hace campaña. Bueno, sacó 20%. Así que somos la misma cosita. Y yo tengo un gran cariño y respeto y gratitud con el pueblo y el gobierno de Chile, porque en circunstancias difíciles para el Ecuador nunca se hicieron los que sabemos, ni los suecos, ni los ingleses, ni la palabra de Sofocleto. Siempre. Pero a ver, pisen la tierra, pues. Un individuo que va 6 meses cada 4 años y empieza a caer 20%. Ni aquí pasa eso. Así que ubíquense. Bueno, resulta que esa misma noche, el señor Kaiser, libertario, Correcto, que quedó cuarto con 13 puntos, y Evelyn Matei de la UDI y Renovación Nacional son los 2 partidos creados básicamente por el pinochetismo, que en quinto lugar se presentaron en el búnker, como le llaman ahora al comando. Búnker es lo que tenía Adolf, bajo tierra, no sé. Pero bueno,
en el búnker y los dos le fueron a ofrecer de entrada el apoyo total. Parisi dice que él no está ni con los fachos ni con los comunachos y que va a, después de discutir y va a someter a un plebiscito entre sus votantes por quién votan. Bueno, ayer en televisión chilena hubo un programa, creo que tenía un día de atraso, 2 diputados del señor Parisi. Y el uno le dijo, vea, el señor Parisi es el líder indudablemente y todo, pero él no es el dueño de los votos. Ni él ni nadie me dice a mí cómo votar, porque la Giles, que no es que sea Gil, es el apellido, había dicho que a lo mejor el voto nulo, porque ni facho ni comunacho. Digo, vea, yo no me equivoco, yo voy a votar por Cast, porque yo he estado en países comunistas y nada con el comunismo. Y la otra, una señora, esa fue más rápido. ¿Me vas a preguntar? Cast, yo no voto por comunistas. ¿Cuál es? A ver, ahora sí. Explíqueme por qué tan poca ventaja. ¿Qué posibilidades dentro del mundo de la realidad tiene la señora Jara de voltear la tortilla? Como decía la guagua linda, tan linda, que está exilada en México, como todos los montón de desgraciados de todas partes del mundo están allí. Cast esta vez sí va a lograr aglutinar una votación suficiente para superar el 50%. Venga. A ver, sí, de hecho estas elecciones son súper interesantes, sobre todo cuando las confrontamos con las elecciones ecuatorianas, porque las grandes temáticas de las elecciones chilenas son parecidas a lo que estamos viviendo aquí. Es decir, aquí tienen una crisis de inseguridad, la atan a la migración y luego hay toda esta idea de la securitización de la política pública. Entonces, son como estas 3 grandes temáticas que además están bien parecidas. Sí, bien parecidas y que están siendo tendencia en ciertos ciclos electorales latinoamericanos. Ya. Ahora, en este contexto electoral tenemos a Jara y a Cast emerger como estas grandes figuras que se enfrentarán en diciembre y no podemos tener a 2 candidatos más diferentes el uno del otro. Es decir, tenemos al comunismo y a la derecha dura de Cast, además, que tienen su único punto común en que ambos, obviamente, hablan de la lucha contra la delincuencia. Ahora, el approach, evidentemente, es completamente distinto y eso es lo que le da esa votación a Jara, que sin ella no hubiera llegado a ese segundo puesto, con diferencia de 3 puntos entre un candidato y el otro, y es que Jara habla y su discurso enfatiza, sí, es comunista. Afiliada desde la adolescencia. Sí, ex ministra de Trabajo y del pueblo real, digamos, tiene un discurso comunista total, pero ella sí ha hablado de mano dura, es decir, ha esbozado un plan de seguridad que habla de la creación de más cárceles, es decir, no es que se ha saltado el tema en aras de la justicia social y ha balanceado ese discurso con securitización más justicia social. A diferencia de Cast, que ha enfocado su discurso en inmigración, mano dura contra la inseguridad. Pero enfocado ahorita. Sí, ahora. Y luego políticas más tradicionales. Y en ese sentido, se cree que, y la expectativa es que Cast termine ganando las elecciones en diciembre. La discusión es con cuántos puntos. Y esa es la discusión, y más allá de eso es, ¿y el legislativo? El legislativo, si también algunos analistas chilenos creen que los 14 diputados que metió el PDG, que es Parisi, el Partido de la Gente, así se llama, van a, como decía Gustavo Adolfo Bécquer, volverán las golondrinas. Sí. De tus balcones sus nidos a colgar. Se van a ir a colgar los balcones donde Cast, porque ya los que dicen de frente que van a votar por Cast, ¿qué cree usted que van a hacer? Es que además lo que tenías en Chile era una división entre los partidos de derecha que te genera esta digamos, la posibilidad ellos no de primarias. que Jara, no hicieron primarias. La izquierda sí, Jara la ganó. Y Jara la ganó. Lo que aglutina de una manera u otra los votos de izquierda, pero no los de derecha. Entonces esperemos que, pensando, digamos, en el futuro de Chile, esa derecha pueda aglutinarse en el contexto legislativo para ganarle cierta mayoría, porque si no, Cast no va a poder gobernar. Es decir, ya hemos visto esto antes. Bueno, las derechas sin el PDG, dejemos un lado al señor Parisi, están a un voto de tener la mayoría. Correcto. en la Cámara Baja y algo parecido en el Senado. Con los de Parisi. Claro, van de largo. Ahora, la fortaleza electoral de Parisi, el norte, un discurso antimigratorio que ya una rayita más y es xenofobia pura,
En eso Parisi es más duro Más que duro que Kast y Kast, que Kaiser. correcto. Y entonces yo veo difícil que gente que vota así se vaya donde la gente que dice que hay que, ¿cómo era? Que si las mercancías pasan libremente, ¿por qué las personas no? Gracias, presidente. Nos llenó de albaneses, rusos, toda la mafia. En Chile tienen 1 millón de gente, entre las cuales hay muchos del Tren de Aragua. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que esa gente que votó por Parisi sea como los dos diputados que dicen, oye, nosotros no somos borregos y nadie es dueño de nadie? El directorio es el directorio y la directiva es la directiva, pero a mí nadie me va a decir cómo yo voto. Sí, correcto. A ver, si el voto de Parisi es mayormente un voto antimigratorio, ese voto se va a ir para Kast. Ahora, hay un problema mayor. ¿Cuál? Y es esta noción de la securitización de la migración. O sea, no podemos... A ver, se ha politizado enormemente el debate y el discurso migratorio en América Latina, bueno, mejor dicho, internacionalmente, y estamos viendo movidas hacia el endurecimiento de políticas de movilidad humana que son necesarias. Nosotros como ecuatorianos no deberíamos poder entender ese contexto que es real, pero ¿qué es lo que pasa con estas políticas de securitización? Es que al cerrar espectros de regularización, por ejemplo, dejas a un montón de inmigrantes en un vacío y un limbo jurídico absoluto, sin ningún tipo de estatus, y eso además no genera integración. Entonces lo que terminas haciendo es creando alternativas para que estas personas tengan que contar en el crimen, tengan que encontrar en el crimen una alternativa de vida. Solo una acotación y entra Sofía a la carga. Sí, lo gracioso es que el limbo en sus orígenes era un tema teológico, ¿no es cierto? Uh-huh. Al limbo iban pues las almas de los no bautizados. Calculen cuántos indios y chinos iban al limbo, bueno, porque nunca fueron bautizados, porque no tenía por qué serlo además. Hasta que el Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, que era un hombre de una brillantez intelectual superlativa, sí. Yo tuve, pues eso es una anécdota, pues Monseñor Arregui un día yo creo que estaba me pidió que presente el libro. Cuando yo le dije, oye, ¿usted no se ha dado la bebida? Me dijo, no, somos 3 los que lo vamos a presentar. ¿No es que lo va a presentar usted solo? Jesús de Nazaret, del primer tomo. Lo tuve que leer 4 veces. Porque ese hombre está en otro nivel. Entonces Ratzinger dice, ¿sabe qué? El limbo es una estupidez. Se acabó. No existe el limbo. Pero en cambio, esa gente que usted dijo sí está en el limbo. Claro, no tiene estatus de ningún tipo, correcto. O sea, no tienen los pies sobre la tierra, no saben qué les va a pasar, están en el limbo. Sofía no está en el limbo, está limpen. Limpen. Sí. Pero se ha visto, digamos, qué miserable que soy yo. De la ciudadanía chilena, un rechazo hacia los migrantes, específicamente las olas que se vieron las venezolanas. Sí. ¿Eso motiva un poco a este, digamos, voto posible conservador o se pudiera haber un cambio de visión por lo que pasó anteriormente en los años o en verdad no influye significativamente? Yo creo que sí influye. Aquí hay 2 cosas interesantes y son 2 dinámicas que entran en juego en estas elecciones. Primero, efectivamente, esta oleada de inmigración venezolana que no es de ahora. Uh-huh. Efectivamente, esto arranca más o menos alrededor del, y quiero decirte, 2015, la tercera oleada más grande de inmigración venezolana, porque tienes 3 olas distintas. Yo te doy fe de Chile. Yo estuve en el 2017 en Santiago y el tema de conversación era el problema de los venezolanos. Claro, a ver, tienes 3 olas distintas. Alrededor de 2012, 2015 y luego ya alrededor del 2018 una oleada muy fuerte de migración venezolana a lo largo de la región, pero esta ya tercera ola es la ola de los migrantes, los caminantes. Entonces son inmigrantes con otra formación, con otras condiciones, que vienen, digamos, con otras características. Y en Chile, además, Chile se convierte en un enorme país de acogida para esta migración. De hecho, Ecuador, antes de ser un país de acogida, era un país de tránsito, y el tránsito era vía a Chile. Entonces, sí, primero tienes... algunos se quedaban en Perú, ¿no? En Perú sí, algunos se quedan en Perú también, de hecho, pero Perú se vuelve mucho más restrictivo en sus políticas migratorias y entonces eso hace que el tránsito termine siendo a Chile. El problema es que, claro, ¿cómo generas políticas de respuesta para adecuar a toda esta masa migratoria con la que no estás preparada para lidiar? Porque uno de los más grandes problemas de América Latina en este sentido es que no son grandes países receptores de migración o no tienen experiencia de larga data en recepción de migrantes. Chile en ese sentido y Argentina son excepcionales porque han recibido desde el siglo XIX, desde el siglo XIX. Grandes movimientos migratorios, pero no hay gran desarrollo de políticas de integración o de inclusión. Entonces ese es un problema. La otra migración, la del siglo XIX en Argentina. Ah, sí, claro, obviamente. Básicamente italiana y alemana. Correcto.
que reestructuran Argentina, además en y grandes mucho lineamientos la alemán en identidad Chile. nacional de esos Sí, países. claro, el sur de Chile está lleno de lugares Correcto. que usted entra y dice, Sí, estoy en como diría Alemania. Andrea, Sí. Deutschland, das heißt. Sí, estoy en el Tirol, o sea. Tocaya Andrea González, ahora que estuvo en Alemania, dice que anda con un librito, un cuaderno en alemán, y yo el otro día en la Basilea y dije que está aprendiendo alemán. Para llamar a Lorenzo Es Ponce un ahorita. gran idioma. Pero yo creo que Chile también es Lindísimo. importante Vaya. No. porque Chile tiene un problema de natalidad, Correcto. que creo que es fundamental, pero al mismo tiempo tiene un problema de migración, que no quieren esta ola de migración, pero no tienen chilenos en sí naciendo. Correcto, y ese es el gran problema de la Unión Europea también. Es decir, tú necesitas a la inmigración para poder sostener tasas de natalidad y por ende poder sostener su sistema de seguro social, pero no quieres migración. Entonces, tienes que buscar y encontrar un equilibrio entre estas dos tendencias. Y Pero luego, Canadá tiene la fórmula. Canadá, de hecho, sí, Canadá tiene una fórmula. Canadá ha trabajado un proceso de integración sesudo, súper interesante, de programas de incentivos multiculturales Así es. que solo han funcionado en Canadá, y eso sí hay que Porque mencionarlo. hay una ventaja también. Canadá es enorme. Sí. O sea, Canadá, así como Ecuador es probablemente el país más, el país más densamente poblado de América, largamente es Ecuador. Largamente. Canadá, en cambio, tiene 9,5 millones de kilómetros cuadrados, el segundo país más grande del mundo después de la Federación Rusa. ¿Y tiene cuántos millones de habitantes? 20, 30. Entonces, Si no, los somalia tienen un problema. Sí, y bueno, y de hecho, por eso Canadá tiene esos programas tan amplios de petición Sí. de migrantes. Entonces tienes ese problema de ellos te migración en califican, Chile. Sí, claro, hay todo un Extensamente, programa, sí, claro. Creo que tienes que tener, Previo de- hay muchos, yo me acuerdo hace unos años motivaban a familias a irse, pero Correcto, tenían es que las dos migración personas tener tercer nivel, tenían que tener una solvencia económica en el otro país antes de ir. Claro, por Policial supuesto, es más migración limpio que controlada. las sábanas Ajá. Salidas de la lavandería del hotel. Lo otro que hay que mencionar también es que al ser migración controlada y al ser Canadá, digamos, al estar física, geográficamente donde está, la cantidad de migración irregular que recibe Canadá es menor. Claro. Entonces, ese es un problema con el que no necesariamente tienen que lidiar, que sí lo hacen el resto de Y países tiene- de los que hemos y conversado. Canadá tiene otra genialidad. En Canadá, cuando pescan a un trabajador ilegal, a quien le meten una multa del Sanabagán, como dicen los gringos, es al empleador. Claro, correcto. Vaya, pues arriesgues. Allá no hay cómo. Correctísimo. Esto no es, Canadá no es Ecuador, ahí no es que yo arreglo, no te preocupes que aquí arreglamos. No. Allá no hay no te preocupes que aquí arreglamos. Al señor trabajador puede que lo deporten, pero al empresario que contrata Claro. trabajadores ilegales y que encima les paga menos, que es un agravante, Correcto. lo revientan con una de esas multas que tú dices. Pero Y yo creo que es curioso el tema de Chile, porque más que todo también cuando tú das a luz en Chile, y no sé si estoy mal, tienes muchos privilegios para el recién nacido. Te dan, o sea, el Estado te da economía para que puedas mantenerlo. Sé que por el tema de natalidad tienen bancos de espermatozoides auspiciados por el gobierno, porque obviamente quieren que gente done y te dan una ayuda económica si tú llegas a donar. Entonces, Pero eso está en contra de la teología de la Santa Madre Iglesia. bueno, pero la Yo soy iglesia, ateo, pero estoy dando un dato, nada más. yo no sé si Chile sea un país, creo que es un país laico, como la mayoría. Sí, pero acuérdense que en Chile el divorcio. O sea, a Kast es no le bien gustaría reciente. esta política. Claro. Kast tiene 12 hijos. Yo no sé cómo hace ese hombre. Pero es una dualidad que se la puede ver replicada en la política, y el ver el más inmigración, menos inmigración, problema de natalidad, cómo la ciudadanía pudiera estar pensando en votar en las Es que, próximas espérate, y ahí elecciones. entra otra dinámica en juego que es súper importante, y es que la participación fue obligatoria en Claro. estas elecciones, Con lo que $100 genera de multa. lo que genera un voto de un montón de gente que suele abstenerse y que luego no está No, que ideologizada. No, abstenerse, que no iban a votar. O sea, bueno, que no vota y que no está ideologizada probablemente, No. porque no es lo que las mueve. Entonces ese voto suele ser más visceral y más coyuntural. Es decir, mi percepción inmediata es que la criminalidad ha aumentado, chévere, Kast, me explico, no hay vínculos ideológicos en ese voto. Entonces creo que eso también entra en juego, sobre todo con esta noción de que el desgaste político de Boric ha sido o está Terrible. alineado a la crisis de inseguridad y a la percepción de que esta inseguridad está directamente atada a la migración. Por ahí, aquí viene un tema, ¿no? Boric está terminando su periodo con aparentemente el índice más bajo de popularidad desde el retorno a la democracia que el general Pinochet, a quien le quisieron cambiar la constitución de él 2 veces, y las 2 veces el pueblo chileno votó que no. Ahí es cuando yo reflexiono y digo, no ha de haber sido tan mala la constitución de Pinochet, ¿no?
No quisieron ni la de la extrema izquierda ni la de la derecha. Votaron no. A ver, en una balanza, si ponemos planes sociales, inversión social, etcétera, etcétera, y seguridad y más controles en la migración, por lo visto por la votación, que 3/4 partes, quitemos a Parisi o metamos a Parisi, más del 75% de los chilenos votó en contra de la candidata del gobierno. Correcto. Lo importante a considerar aquí. Boric tenía más aceptación que los votos que sacó Jara. Correcto. Un poco más. No Sí, sí. mucho, pero sí un poco más. Pero lo importante a considerar aquí no es solo, o sea, sí, efectivamente las dinámicas electorales y tal, pero además los resultados, es decir, la extrema polarización de la política chilena es algo lo que hay que, por lo menos, tener en los opuestos, porque eso nos habla de una tendencia, primero, hacia la derecha en América Latina, pero luego de polarización total en términos políticos a nivel internacional. Y justamente viendo esa división que hay, Punto medio. en marzo 8 del 2026 son las elecciones en Colombia, Sí. que justamente Estoy haciendo apuestas. como Chile ha tenido una tendencia más izquierdista, pero en los últimos años, con la muerte del candidato de un poco más derecha, Ujú, centro, ¿Cuál? ¿El asesinato? Sí. Quiere decir, eh, el senador. De Miguel Uribe Turbay. nosotros Sí. pudiéramos decir, Era que no, a la madre la mataron y a él la Al- mataron. y con la falta de popularidad también que tiene Petro, porque en este mandato en realidad no es que le va muy bien. Pudiéramos nosotros decir que hay una posibilidad de Colombia también irse más a centro derecha. Sí, lo conversamos aquí, de hecho, hace un par de semanas. Sí, claro. Eh, Estamos al aire en la radio. Sí, sí. Es más, yo ahorita si quieren apostar, aquí hay 3, todas damas, les apuesto y les doy 1 a 2. Todo a 1 de ventaja. O sea, si yo gano, me pagan, digamos, 100 y si ustedes ganan, pago 200. La izquierda pierde en Colombia la próxima elección. Bueno, es que además Petro ha sido devastador para la izquierda colombiana. Oiga, y En además todo que sentido. parece Es que decir, el hombre es sale a un dar legado por el discursos, que llegas que es difícil de quitarte de encima. sale toqueteado a dar discursos, pues, discúlpeme. A ver, Pero digamos, o sea, por toda la oposición o cualquier crítica que tú puedas tener sobre gobiernos de izquierda, la presidenta de México técnicamente ha hecho un mejor trabajo que los otros, o el presidente de Brasil, que son de izquierda, han hecho un mejor trabajo que lo hemos visto, digamos, en Colombia o todo lo que está pasando en Perú. Yo creo que en el caso de México, de todas formas, es debatible porque hemos visto que ha hecho un mejor trabajo frente a AMLO con su en relación a Estados Unidos. Sí. Entonces, en ese sentido, Sheinbaum se ha manejado muy bien y, sin embargo, internamente está supeditada al legado de AMLO y a sus mismas políticas. Claro. Entonces, es y las ya le mismas salió la críticas. generación eso- Z a protestar en masa. ¿no? Exactamente, esa misma crítica con la que tenía que lidiar a AMLO, lidia Sheinbaum y no ha podido No. sacarse encima a la sombra de Ahora, AMLO. AMLO era muy polémico con Estados Unidos de boca para afuera. De boca para adentro, cuando le pedían a un narco, la policía mexicana lo capturaba y lo dejaban esposado en un carro ahí en la frontera. Y oh casualidad pasaba una patrulla de la DEA y se lo llevaba. Esto comentado por Carlos Rucauffer, que fue vicepresidente de Menem, que está en muchísimos canales de YouTube en Argentina. Ya tiene el propio de él y también es invitado en muchos. Es un hombre pues preparadísimo. Es más, yo a él no tuve el gusto de conocerlo, pero al presidente a Carlito Saúl sí, ¿viste? Y sí, me invitó a la Argentina. Y buena gente, Carlito Saúl. Pero Rucauffer es claro. Vea, en Bolivia, que el MAS perdiera en Bolivia era casi como creer que alguna vez iba a caer el muro de Berlín. Bueno, no solo lo que perdió, sacó el 5% de los votos. O sea que Bolivia, que era el bastión de los bastiones del Grupo de Puebla, de Sao Paulo, se fue a la derecha. Porque los dos candidatos, cada uno era más derechista que el otro. Ya, Bolivia. En Perú, todos los candidatos que le ganaron al fujimorismo, diciendo que ellos eran de izquierda, llegaron al poder y de repente dijeron, En 2 segundos. perdón, me equivoqué, es que me equivoqué de brazo, yo soy de acá, toditos. Ya. Chile, primera vez un presidente así netamente de izquierda, porque los presidentes de la Concertación y después Bachelet eran socialdemócratas. Correcto. Digamos. Ya. Miren el Y descalabro. sin embargo, la izquierda de Boric, en términos de política exterior, es una izquierda hiperdecente. Ah, sí, claro. Hiperdecente. ¿Cómo? Boric al delincuente de Maduro le dijo de entrada, usted a mí ni me venga a pedir que Así lo es, reconozca. así es. Y el presidente de Bolivia dijo, yo no quiero a estos 3 tipos aquí. Y se refería a Maduro, a Ortega
y me imagino que a Díaz Canel. Ahora, a ver, Argentina, Milei podrá estar, a ver, que Milei es raro, Es un tiro. que clonó a Es su rarísimo. Es un mastín, que tiro. clonó a su Es- mastín, yo hubiera podido tener, que en mi época se hubiera podido y tener el dinero para hacerlo, hubiera clonado a mi mastín inglés, a Jack. Era Sí un- pudiera, sí, él sí era puedo de- ver eso. Él era de la familia de los Al Jacks. Y el nombre de registrado en American Kennel Club era Al Jacks, Jack the Ripper. ¿Tenía papeles? Yes, of course. ¿Cómo? En el año 1979 me costó Luca. 79. Proyectando hace 79, estamos hablando de 21, 25, 46 años. Es mínimo el doble y medio o algo así. Igualando la moneda en 46 años. Ya. Pero yo no lo podía clonar. Yo entiendo que haya clonado su mastín. Ya. Pero, a ver, el man es metalero. Te habla de heavy metal como si fuera un experto. Y luego dice, esos cantantes protestan, yo eso no escucho. Yo o escucho heavy metal, o escucho a Beethoven, a Mozart. Y tú dices, este hombre, ¿en qué anda? Tiene unas chaquetas de cuero de motociclista heavy. O sea, el tipo es raro. Pero barrió pues en las elecciones, pese a perder un mes antes. Sí, a mí le tengo que admitir que para mí Argentina es un misterio, es un país de apasionados, donde no hay punto medio, donde el debate es imposible, o sea, me choca mucho porque es un país como de polos y sin embargo es capital cultural. Y es un país Yo no maravilloso. puedo conciliar esas dos como... Y le digo pudiéramos- una cosa, es un país maravilloso y el famoso estereotipo del argentino pedante puede aplicar afuera de Argentina. Dentro de Argentina para nada. Yo he estado N veces en Argentina. No sé si pedante, pero es como obsesivo, digamos. Mira, lo que Como pasa es que obsesionan con estas figuras. a principios del siglo XX, Argentina estaba entre los 5 países más ricos del mundo. Sí, sí, de acuerdo. Buenos pero- Aires tuvo metro antes Ya, que Madrid. ya fue. Y Pero- no sé si antes que París. Es como aquí los programas, no sé si ves en la televisión ecuatoriana que le ponen los efectos especiales, los de pium, 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 o sea, de que tienen eso, para mí el conflicto son como los sonidos, los efectos especiales para Argentina. O sea, si tú ves reality TV, así sea un show de social en Argentina o político, siempre es muy apasionado. Es Todo como un país de fanáticos, me explico. Claro. Maradona, Messi, Evita, o sea, no hay... Todas estas figuras son... O sea, Pero digamos, yo veo, o sea, yo Vea, leo de el pueblo todo. argentino es todos son mesiánico. santos, todos, No, no, exacto, es eso. mesiánico. Pero yo veo drama de gente de televisión argentina y lo hablan con tanta pasión, Y como con, que y si con ellos palabras son... bien, Claro, pero- bien argentinas, porque en Argentina la gente no es ni pacata, ni meapilas, ni hipócrita. Te la dicen, y una vez en una entrevista yo casi me muero, un ministro, pero ¿cómo es que si usted tan sinvergüenza, tan descarado, tan hijo de... con todas las letras? Aquí uno dice eso. Pero yo justamente Ay, Dios creo que fue Sharon la hechicera, que terminó yendo a un show argentino y no sabía que era de comedia, o sea, que le estaban haciendo cháchara. Sí. Y ella se asustó totalmente, o sea, no podía creer lo que estaba pasando, pero los argentinos cagados de risa, o sea, Claro. pero esa es un poco la pasión o el humor argentino Claro. que a veces no Mira, le entendemos. Pero mira, el mesianismo argentino, aquí hablan de que nosotros, que el profeta, cuando hablaban de Velasco Ibarra, que se iba, ganaba, lo votaban, venía, volvía a ganar, lo volvían a votar. En el año 73 yo tenía 19 años, estudiaba en la Argentina y la primera vez yo estaba en la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, que era la rama universitaria de la JP, de la Juventud Peronista. Y un día, vamos a corte en la radio, fuimos a una unidad básica en una villa miseria, que es como le llaman allá al suburbio, ¿no? Sí. Solo que allá no está sobre el estero porque está en tierra, ¿no? Pero es cosas muy humildes, casas humildes. Nos abren la puerta la señora dueña de casa y frente a una casa modesta, pequeña, había una mesita, nada de mesas de mano, una mesita de madera. Tenía en el medio una imagen de la Virgen con una vela y al lado de la imagen de la Virgen con una vela estaba otra foto del mismo tamaño casi de Eva Perón con otra vela. Me imagino. Ya. Entonces, y le estoy hablando del año 73. Perón fue presidente la primera vez en el 45, lo derrocaron, después fue electo el segundo mandato, arrasó en el segundo mandato, lo derrocaron en el 55
y cuando regresó el 73 sacó el 62% de los votos. Y el peronismo, con el nombre que le quieran poner, ha tenido dos desviaciones importantes. Menem, que lo llevó a la derecha, y Kirchner y la chorra de la mujer que está presa en su casa, aquí eso no pasaría, lo llevaron a la izquierda. Pero el peronismo, pese a que Perón se murió en 1974, hace 51 años, el 30% no, siguió definiendo, así es, y siguió definiendo la política argentina hasta ayer, o sea. Pero nosotros podemos decir, bueno, aquí en el Ecuador no estuvieran ni en prisión, ni en la prisión estuvieran, no hubiera terminado el juicio. Lo que quiero decir es que si por una de esas cosas increíbles de creer a un político que ha sido, la señora fue presidenta y vicepresidenta de la Argentina, allá tienen una ley, un tema que dice que cuando una persona es mayor de 70 años puede pedir un beneficio, no es un derecho, es el beneficio de cumplir la pena, ya sancionado, ya juzgado. Puede pedir el beneficio de cumplir la pena en arresto domiciliario. A unos se los dan, a otros no se los dan, a la señora Cristina se lo dieron porque su calidad de vicepresidente y presidente, etcétera, expresidente y vicepresidente, todo lo que quieran. Otros sostienen, porque así como hay muchos que quieren a Perón, hay muchos que lo odian, otros sostienen que haber defraudado al pueblo, 500 millones le confiscaron ya. Pero justamente que la pena debería ser peor. Y yo estoy de acuerdo. No es lo mismo que cualquier persona robe que el presidente robe. Ya. Pero existe una posibilidad. Yo no quisiera decir que la política latinoamericana se está moviendo un poco hacia los polos, en ciertos lados, izquierda o derecha. Hace rato que no, obviamente, pero pudiéramos decir que también existe la posibilidad de una nueva política, un nuevo candidato político, sea de izquierda o de derecha, que en campaña divulgue su plan de trabajo, tenga una idea de gobierno muy clara y sea electo como una tercera vía para la ciudadanía. Milei no era tercera vía, pues si Milei no era... A ver, la oposición última al peronismo fue Macri, que les ganó. Correcto. Y después perdió. Sí, pero terminó siendo, o sea... Milei es el anti-establishment, él habla de la casta, los demás partidos políticos son la casta. Él es el outsider. Claro, pero terminó siendo terminó siendo un eje, es un poco, digamos, como un Daniel Noboa, que al principio él no era la tercera vía, pero lo que digo es, ahora, estructurado, termina siendo el anticorreísmo, que vienen a ser los dos partidos políticos significativos en el país, la Revolución Ciudadana y ADN, pero existe la posibilidad de un tercer partido, una tercera vía más allá de los extremos en izquierda o derecha. Mientras el pueblo ecuatoriano, la gente que vota, compre su teoría de que él es el anticorreísmo, seguirán votando por él. Porque le recuerdo que Noboa en su primera, cuando fue la campaña para completar el mandato del señor que dio la muerte cruzada y como tenía zapatos rojos cómodos salió corriendo, ¿ya? Ahí él hablaba que él era anti nada. Pero igual la gente votó masivamente por él porque decían, a ver, la otra es la candidata de Correa. Entonces, a ver, en mi opinión, quisiera saber lo que dice Andrea, pero quien proyecte de mejor manera la idea de que es de verdad un anticorreísta puro y duro, va a obtener la votación del anticorreísmo, especialmente del visceral, que es harto. ¿O no? Sí, sí. Pero yo lo miro no solo en nacional, pero internacional, lo que pasó, digamos, en Nueva York, que tenías a Mandani y también tenías a Cuomo al principio como candidatos para el grupo demócrata. Gana Mandani y Cuomo dice, yo igual voy a salir a la elección porque pienso que hay una tercera vía que me elegiría a mí. Pero es que Cuomo no era la tercera vía. Cuomo era el establishment demócrata. La tercera vía era Mandani. Exacto. Entonces, y cuando Trump lo endosó, lo terminó de acabar. Lo friega, exactamente. Entonces, pero ojo, si nos vamos a esa comparación, en el contexto de Estados Unidos, Obama, que emerge como este candidato de la nada, que se convierte en una tercera vía y en la vía demócrata en sí, porque no podemos hablar de tercera vía cuando hay solo los partidos, pero digamos que se convierte en la figura a presidencia, no era nadie. Es más, durante las primarias anteriores y durante los midterms anteriores, Obama todavía no había ni emergido. Él se hizo famoso cuando fue el único que votó contra el Patriot Act en tiempos de George W., al que algún día la historia lo va a reivindicar, en mi opinión personal. Ahí se hizo famoso. Clinton era el gobernador de Arkansas, que es uno de los estados más pobres del sur y de todo Estados Unidos,
Y nadie quería competir contra Bush, papá. Claro, o sea, en Y política se lanzó nada y le está ganó. dicho O sea, jamás. ¿sabe por qué le ganó, no? Porque Ross Perot le quitó 30 millones de bueno, votos sí. a Bush, ¿no? Si no, no ganaba. Pero mire, así es la vida. Ross Perot sí estaba. Ese pagó un ejército de mercenarios para ir a rescatar a sus empleados en Irán. Así era el señor Perot. O sea, al lado de él, George Bush, papá, era un ser de izquierda. ¿Sí? Por suerte para Estados Unidos desapareció del mapa. Ok, Chile está claro. Correcto. O sea, no sé, espero que sí. Ya nos dirán. Chile está claro. Crisis de Estados Unidos-Venezuela. Esto ya parece el cuento del gallo pelón. La última es que Maduro dice que quiere hablar y Trump dice que él habla con cualquiera y Maduro le manda un plan de transición de 2 años y Trump le dice que me estás vacilando. Correcto. Tienes hasta el domingo. Ya le dio un ultimátum con fecha. Tienes hasta el domingo. O te vas o te vas. Al otro barrio quiere decir el o te vas, ¿no? ¿Qué opinas? A ver, yo creo que esta dinámica es algo que ya se había generado. No es la primera vez que se acercan a hablar. Ahí tiene que haber habido durante todo este tiempo un montón de negociaciones dadas. Había un negociador oficial. Había un hasta que Trump negociador lo bajó. oficial que lo mandaron a su casa. Sí. 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 Por resultados, Ya me sí, voy a hablar, ya me voy a acordar. resultados muy lentos. Y claro, tenemos a todas estas operaciones estadounidenses que son todas operaciones de presión. O sea, yo, de hecho, te podría decir, la noción de una intervención en Venezuela, y por eso parece el cuento del gallo pelón, es el cuento del gallo pelón, porque la idea es que eso no suceda. Sería un gran fracaso para Trump tener que decir, te me vas porque te derroqué. De hecho, es casi inviable. Y de ahí, Puede hacer una operación quirúrgica para matarlo o sacarlo, pero boots on the ground. De no. ninguna manera. y nosotros vemos una crítica, o se ha visto una crítica, obviamente, hacia Estados Unidos interviniendo en países latinoamericanos para exterminar o erradicar, digamos, el narcotráfico. Pero nunca vemos, y justamente lo estábamos hablando en la mañana, y me parece muy interesante, que se cojan cabecillas en los Estados Unidos. Obviamente vemos las cabecillas desde México, los que transportan la droga, pero la droga a la final es, digamos, hasta en el Ecuador no se la consume mayoritariamente en el Ecuador, sino es importación y se la lleva a Europa y a Estados Unidos. ¿Por qué no vemos en esta comunicación que ahora lo está teniendo con Ecuador, con otros países, en verdad arrestos de las personas esenciales para el transporte de drogas en los Estados Unidos? Y solo lo vemos en países como Ecuador o un México. ¿Sabes qué? Es una gran pregunta y no sé si es por un tema de, a ver, yo no voy a viajar a Estados Unidos y sé que, me explico, o sea, no sé si esta claro. persona simplemente es que no está haciendo el viaje presencialmente y entonces tienes actores más pequeños que a la larga no te significan nada más que inteligencia. Es decir, esta persona la voy a arrestar porque me va a dar información y que me va a permitir llegar al pez gordo. Y el pez gordo está sentado en México, está sentado en Colombia, está sentado donde buenamente sea. Pero cuando está en Estados Unidos y muchos miembros de la sucursal americana de la mafia y siciliana, Correcto. sí han ido a la cárcel. Sí, sí. Y si los han procesado por tráfico de drogas también, por distribución, porque ellos lo que hacen es distribuir a través de los canales. Lo que pasa es que el negocio, entender a la mafia es complicado. La mafia está llena de gente muy católica. Y en un principio no querían lo que en El Padrino se ve, pues. O sea, la camorra estamos hablando. Y, no, la mafia es siciliana, la camorra es napolitana y la andrágata es Calabria. Sí. Ya. Los mafiosos son gente que va todos los domingos a misa, por si acaso. Y hacen grandes obras de caridad. Ya. Tienen una cosa rara. No tan rara. En Italia eran aliados con el Vaticano y la democracia cristiana, eran los 3 pilares del gobierno anticomunista después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces dejaron el hueco y primero los colombianos y luego los mexicanos se adueñan del negocio de la droga. Correcto. Y cuando la mafia se da cuenta, también entra y dice, ey, y yo. Y esos que sí están allí, porque todas las familias de las mafiosas están en Estados Unidos, algunos han caído por conspirar para introducir y distribuir drogas en Estados Unidos. Conspiracy Pero for los racketing. otros no entran, los otros ni locos. No, claro, pero a este punto del narcotráfico tienen que tener bodegas donde almacenan grandes cantidades. Obviamente sé que la cabeza siempre va a estar, o la idea es ir a la cabeza para poder desarticular la organización. Pero sí lo veo curioso de que cogemos estas cabecillas, las vemos en Europa, pero no se ve también los mandos medios a las finales, que son los que garantizan el transporte. Porque por más que cojan ahorita
10 toneladas de droga, ya al momento cogieron Claro, ya 10, llegó, pero sí. pasaron 30. No, o sea, es 1 a 10 la proporción. Si usted coge 10, pasaron 90. entonces yo sí creo que ya a este punto son organizaciones tan grandes que se supone que Estados Unidos tiene toda la inteligencia necesaria, que ellos iban a venir a posiblemente las bases que en su momento votamos que no van a venir, pero que vengan bases a darnos inteligencia. ¿Qué tanta inteligencia pueden saber? Bueno, hablando sobre las bases, votamos por bases militares. Ujú. Las bases de inteligencia que son de Homeland Security no son bases militares. No. son- Y esas son todavía bases militares. técnicamente pueden Sí, venir. claro, por supuesto. técnicamente podrían venir. Ecuador puede firmar convenios de cooperación de ese sentido con cualquier Con- país del mundo, no es inconstitucional. Lo que la Constitución prohibió fue Sí, presiones bases militares, militares de correcto. cualquier país, Ujú. por lo menos tuvieron la decencia de poner de cualquier país, ¿ya? Y terminaron diciendo que el Ecuador era un país de paz. Claro, era el 2008. Entonces yo pregunto, hoy el Ecuador es un país de paz, Nica, y no es Nicaragua, sino otra cosa, sino que hay damas, pero Nica es un país de paz, Ecuador. De ahí quiero preguntar La señora porque... tiene un ejemplo. Hoy día hay un tiroteo, quieren matar a alguien. No, mataron. mataron. Mataron a alguien enfrente de Puerto Azul, vía la costa. ¿A qué hora? A un juez. Creo que tiene que haber sido alrededor de las 8:30, 9 de la mañana. Entonces, sea, hora plena pico. luz del día. Claro, eso es lo que digo. Plena luz del día, una Claro, zona. hora pico de Entonces, Ahora tránsito pico. colegial. la Constitución tiene un problema enorme porque no es verdad que el Ecuador es un país de paz, un territorio de No, paz o como lo un llamen. Ya país no en es. conflicto armado Ya interno. no Sí. es. Hace años que no es. Pero sin embargo seguimos allí con la estupidez. Esa sería, por ejemplo, una enmienda que como el presidente tiene mayoría en el Congreso y vía enmienda, lo que pasa es que el primer debate, entre el primero y segundo debate, medio un año, igual tiene el tiempo, debería enmendarlo. Ahí no hay que ir al pueblo. Se acabó. Se acabó lo de país de paz. Porque no es un país de paz. Ya sé que no podemos poner bases militares. Estoy ¿Y hablando usted simplemente suprimiría ese enunciado? Sí, o porque lo otro o tendría que cambiaría? cambiar la Constitución. No, correcto. Solo suprimiría país de paz, punto. Sí, porque por vía enmienda lo otro va a ser más complicado. Pero si se pudiera, y voy a consultar con expertos constitucionalistas, es algo que hay que... Pero ya dijeron que no a las bases. Vea, quiero la opinión de la panelista y la invitada. Manta, antes del FOL, era un pueblito. Se van a resentir los señores de Manaví, qué pena. Era un pueblito, yo estaba allí. Antes y después. Vino el FOL y Manta tuvo un florecimiento económico espectacular. Se fue el FOL y Manta tuvo, después de unos añitos, un crecimiento económico hiperespectacular, porque yo quisiera saber cuánto de la economía que se mueve en Manta es lavado y producto del narcotráfico. Porque ningún pescador, acabemos con el cuento del pobrecito pescador extorsionado. Un pescador llena su barco de peces, legalmente, ¿no? Lo llena. Y obtiene X. Pero si acepta entrar en la rosca y transportar lo que sabemos, obtiene X por 100 o por 1000. ¿Ya? Así que dejémonos ese cuento. Mire la votación en Manta abrumadoramente en contra de la base. Cuando Manta es lo que es, por el FOL, entre otras razones, fundamentalmente por el FOL. Vamos al corte comercial, en la radio, nosotros seguimos aquí. Yo sí. ¿Estás de acuerdo o no? Yo la verdad es que, lamentablemente, los únicos recuerdos que tengo de Manta o cuando fui a Manta tiene que haber sido antes del 2005. O sea, yo fui a Estaba el Manta... FOL. Sí, o sea, cuando fui a Manta fui varias veces porque teníamos un centro 2005. médico. O 2005. sea, usted tenía, ¿qué? 10 años. Algo así. Sí. Obvio. Entonces, desde ahí, en realidad, nunca más regresé a Manta. Obviamente Manaví, como cualquier guayaquileña, Ayampe, Puerto Cayo, No, pero no Manta. Y yo sé, creo que fue el año pasado, mi esposo fue a Manta por un tema de trabajo y él tenía los vidrios, obviamente, oscuros. Y me dijo que él se paró en una esquina y en menos de 2 minutos, desde las cámaras, vinieron policías a preguntarle quién era, qué hacía, qué venía a hacer. Y me dijo, me sentí o sea, la policía mismo no me sentía confiado de la policía, que le dije a la persona que tenía la reunión, sabes que yo me voy a regresar nomás a Guayaquil. Entonces, a ese punto de inseguridad, que yo no pisaría Manta, pero la verdad es que pensaría en ir a 10.000 lugares antes de pisar ¿Y usted Manta. sabía Durán?
Es más, Durán le ha pisado mucho más de lo que he ido a Manta. Imagínate eso. ¿Por qué? Porque Durán tienes que pasar cuando... No, pero yo digo, ¿usted iría a Durán a quedarse todo el día a trabajar allí? No, pero aún así Porque me Durán es sentiría... largo, Pero la peor ciudad del Ecuador. Pero imagínate qué especulación o qué idea tengo de Manta de que preferiría ir 1000 veces a Durán que irme a Manta. Me da más miedo a mí pensar estar en Manta que irme a Durán. Entonces, obviamente de eso tienes que hablar que en las redes no ayuda las noticias que salen. La gente, lamentablemente el ecuatoriano y el guayaquileño, nunca hablamos bien de nuestras ciudades. Tú le preguntas a un guayaquileño, alguien internacional te pregunta, ¿qué tal hacer turismo? Y el mismo guayaquileño le dice, no vayas a Guayaquil, no hay nada que hacer, te van a robar. Pero ahora Entonces, último, porque ya creo que la idea se mejoró muchísimo en la segunda alcaldía del Führer y con Nebot la percepción era distinta. Es más, Guayaquil hizo algo que yo pensé que era imposible. Se convirtió en el destino número 1 del turismo interno. Cuando Quito siempre, durante años, Guayaquil tuvo más turismo interno que Quito. De no creer. Para que vean lo que es la vida, ¿no? Los señores de Durán quisieron ser cantón. Se perdieron las 2 alcaldías del Führer y las 5 de Jaime Nebot. Y lo que tuvieron, miren lo que tuvieron a cambio. pero digamos, y eso es lo que está pasando con la inseguridad. Desde el Así que, ¿saben qué? No se quejen porque se la buscaron. 2019, yo por lo menos viví 10 años afuera. Cuando regresaba a Guayaquil, era increíble la vida nocturna que tenía la ciudad. Bueno, 2019 fue el año pico de la Porque crisis 2020 de inseguridad en el vino la país, maldita digamos, fue la pandemia. crisis carcelaria Claro, de Lenín la Moreno, y matanza. de ese momento en adelante fue como la gran... Y yo justo regresé, Caída. imagínate, 2019. Fue Solo cuando jugaban fútbol con Sí, las sí, con las cabezas de los exacto, y que salieron esos videos de justamente de cómo Pero se los estaban de los metiendo. derechos humanos salieron a protestar que por qué habían reprimido a los que habían... Cállate. Pero mira, la ciudad no se ha podido, Hoy es viernes, no se Gerhard. puede regenerar o no ha hecho, yo me acuerdo, hace unos años, en Ceibos había esta disquera, Fediscos, que tenía un espacio que los domingos tenían un concierto y tú pagabas, yo creo que no tiene que haber sido más de $10 y veías artistas locales. Yo amaba a ir a esas actividades porque sentía que había algo de cultura en Guayaquil. ¿Qué pasó? Fediscos obviamente creo que no le iba muy bien a la disquera, cerraron. Creo que demolieron eso y lo hicieron, creo que ahora es donde está la ATM. Entonces tú dices, ¿qué tipo de cultura o ideología o vida puede haber en Guayaquil si todo lo que tenemos, o sea, no puede ser que nuestra cultura sea ir al mall o ver los desfiles de luces? O sea, no hay comparación con un Quito, un Cuenca, que hay más economía, digamos, al lado turístico, cultural. En una ciudad como Guayaquil no lo vemos. O sea, aquí hay bastante teatro también, lo que pasa es que Sí, la gente no va. O sea, sí. yo No, sí, pero no me voy a sentar a hablar más Pero Guayaquil. te cuento- No. no, yo les cuento una cosa. Yo vivo en Malecón y Padre Aguirre. Ujú. Ya. Y obviamente, excepto de la pandemia, el flujo brutal de carros que van por el Malecón para coger el túnel o para irse por Loja hacia Urdesa o la Vía de la Costa o lo que sea, eso siempre ha sido igual. Pero yo he notado en los últimos meses que, a diferencia del año anterior y el año anterior, de que ni en viernes y sábado había mucho carro, ahora es un infierno. Regresamos al corte, seguimos. Estamos hablando del movimiento vehicular en el Malecón de estos últimos meses, en este año, algunos meses de este año, comparado con el 2024 y 2023, que casi no pasaba nadie. Hay un repunte de vida nocturna en Guayaquil. Y a juzgar por a menos que la gente salga a dar vuelta como estúpida, ¿no? A juzgar por la cantidad de gente y de carros, por ejemplo en el feriado de noviembre. Oiga, perdóneme, pero eso fue una salvajada. Habían miles de carros atascados en el Malecón. No creo que hayan salido a dar vuelta, esa gente fue a algún lugar. Hace un año no pasaba eso y hace 2 años peor. Algo está como tratando de reflotar, porque además recuerden ustedes que el problema de los homicidios está focalizado en más o menos 5 sitios de Guayaquil, Claro, en zonas rojas puntuales. puntuales. No es que No. todo Guayaquil es un problema. Sí, pero, lo entiendo, pero hoy de mañana acaban de asesinar, acaban de... Uno, pero uno que, perdóname, el año pasado alguien falleció
después de lo que pasó en TC, porque con la conmoción que hizo, trató de ir al colegio de sus hijos para recogerlo y le cayó un tiro en su carro. Una bala perdida. Bueno, y lo mismo pudiera haber pasado hoy cuando mataron al juez. Todo el mundo que vive en Villa La Costa pasa por esa área. ¿Qué pasa si había una madre con su hijo y lo llevaba tarde al colegio y la bala se le iba? La inseguridad no es percepción, o sea, es real. De hecho, es uno de los grandes problemas del país, no solo a nivel interno, sino también en el contexto de sus relaciones internacionales. Desde el punto de vista de... Perdón, un niño de 5 años muere alcanzado por balas en ataque armado en Durán. Aquí viene, y me gustaría saber un poco de la política ecuatoriana o latinoamericana, cómo se está viendo. Cuando tú criticas al gobierno o cuando criticas algo que está pasando, a veces la ciudadanía, hasta delegados mencionan ella se tuviera que ir del país. O si no le gusta, que se vaya a otro lado. Le podemos escuchar, si ella critica eso, que salga del partido. Pero así piensa la ciudadanía. ¿Por qué la política se ha vuelto el no quiero escuchar el otro lado y si no te gusta, digamos, a los venezolanos? Si un venezolano que lleva aquí viviendo 5 años critica algo del país, ¿qué le dice la ciudadanía? Tú no eres ecuatoriano, ¿para qué criticas? Regrésate a tu país. ¿Por qué esa ideología violenta hacia el ciudadano, hacia la persona que vivimos, de no tener esta interacción política, pero directamente solo ir al ándate? Yo creo que es inmadurez, la incapacidad de convivir como en sentido comunitario, porque en realidad al final del día te toca, digamos, esa capacidad de negociación vivencial, digamos, algo con lo que es algo que se educa, y luego de qué manera esperamos que los ciudadanos reaccionen si es lo que ven cuando ven a la asamblea, por ejemplo. Pero la explicación es facilísima. ¿Cómo se dice ciudad en latín? Civitas. Civitas. Y de ahí viene cívica, ¿no es cierto? Ya. Bueno. Este es un país, voy a hablar de este porque nosotros vivimos aquí, ¿no? Este es un país esencialmente incivil, poco civilizado, violento, grosero. Lamentablemente, es así. Este es un país donde la gente, ayer hablamos con Andrea, con la persona que invita, aquí la gente ha habido que hacer un trabajo enorme y todavía lo que se ha hecho es un poquitito para el tema de reciclar cosas. Porque así somos, y no solo aquí, ¿no? Me acuerdo que el Mundial, cuando terminó un partido en que jugó Japón, y se terminó el partido y los japoneses todos abrieron una funda enorme de plástico, recogieron la basura de ellos y la de los otros. Fue tal la vergüenza que el siguiente partido, la otra gente que no eran japoneses llevaron funda. Ya. Este es un país civilizado. Aquí el tránsito, el pare está de adorno. Cuando yo era muchísimo menos viejo, por no decir más joven, la gente confundía pare con mire, pero por lo menos frenaban un poquito y miraban. No, ahora se pasan el pare sin mirar. O sea, no les importa que se pueden matar o pueden matar a alguien. Este es un país especialmente, lamentablemente, mucho menos en la sierra que en la costa. Qué pena, así es. Profundamente mal educado. Sí, se acuerda, bueno, usted es muy joven también, pero en mis tiempos, hace muchos años, en la escuela daban una materia que se llamaba urbanidad y buenos modales. Aquí la urbanidad y los buenos modales por el inodoro la tiraron hace tiempo. Aquí, vea, yo estuve una vez en 2017 en Chile. Al día siguiente había elecciones, pero como jugaba Chile al final de la Copa Federaciones con Alemania, con la República Federal Alemana, levantaron la ley seca hasta las 11 de la noche. Se podía ir a comprar. Entonces yo fui al supermercado con una amiga y cogí 4 botellas de vino y me puse en la cola. Y vino un funcionario, una persona del supermercado, un señor, usted no está aquí, ¿qué me llevó? Me puso primero. Y nadie dijo nada porque normalmente, si usted es una persona ya que se ve que no tiene 30 años y que encima ando con esa cosa, va primero. Aquí, pues, vaya, pues a ver. Si la supuesta cola, ese es otro problema que nunca nos va a ayudar. Mientras siga la zapada siendo sinónimo de viveza criolla, porque somos tan pillos que hasta la zapada, a la trampa la llamamos viveza criolla. Si no el caso del futbolista que nos costó 3 puntos. Castillo creo que se llama, ¿no? Que había nacido en Playas, pero no se acordaba a qué escuela había ido. Ese. Que el juez Curipayo, que está preso por inmoral, le ordenó al registro civil que le dé cédula y pasaporte. Ya, ese. Así somos nosotros. Aquí, supuestamente, lo peor es que son descarados.
en los supermercados te ponen que la fila para mujeres embarazadas, personas en sillas de ruedas o personas de la tercera edad es preferencial. No es exclusiva, es preferencial. En algunos bancos, la ventanilla que por ley, pero los superintendentes de bancos como o viven a sueldo de la banca o esperan vivir a sueldo de la banca cuando se retiren, ¿ya? Y no los controlan, las ventanillas que por ley deben de ser exclusivas para personas embarazadas, personas incapacitadas, personas de la tercera edad, etcétera. Ah, no, también cualquiera se pone en la fila. Entonces, un país que no respete esas mínimas y elementales normas de sentido común, de comportamiento. Pero tuviéramos que empezar esa idea. Bueno, sí, es que imposible empezar con la generación que tenemos ahorita. ¿Por dónde comienza usted Pero una casa, un edificio? educación. Por los cimientos. Tuviéramos que empezar por educación, desde los Es que la chiquitos. educación son los cimientos de cualquier caso, cualquier edificio. Y aquí nos enseñan que hubo un ministro que espero que sea enviado por la consulesa de la Ver, donde su jefe Satanás, que dijo que no, que aquí se desperdiciaban horas del pensum dando cívica y dando ética y que había que dar más matemáticas y más física. Resultado, un montón de individuos como Jorge Glass. Pero no creo que solo Jorge Glass, porque creo no, que... dije un montón de individuos como. No, claro, pero lamentablemente se lo ve en la política, es una crítica que yo tengo, es la hipocresía que se usa hacia los casos. Es decir, critico nepotismo, pero nepotismo en otros lados no me molesta. Me molesta la contratación de ciertos, no sé, prestadores externos, pero estos ciertos no. O sea, hay esa división entre partidos políticos de obviamente querer hacer el bien, pero cuando me conviene. Y no específicamente por el eje de hacerlo. Y no solo partidos políticos. No, el gobierno. Hay un medio de comunicación que es el vocero oficial y oficioso de la oposición. Es más, se creen que ellos que son la oposición, porque según ellos los partidos políticos en la Asamblea no hacen oposición, que han armado un escándalo por un conflicto de intereses de este gobierno. Uno. Pero ya se olvidaron que en el gobierno de Lenín Moreno también tenían un perro, pues conflicto de intereses. Un ministro familiar directo de los dueños del medio. Entonces no puede ser que solo veamos eso cuando no es conmigo. Pero ¿por qué se ha vuelto la política, no solo en Ecuador, pero en Latinoamérica así? El ver, un poco sacar los trapos sucios de tu contrincante o crear conmoción para así poder tener más popularidad. Yo no creo que se ha vuelto, yo creo que siempre, o sea, esto ha venido ahora increciendo y es mucho descarada. más evidente, pero también es parte de lo que te da la revolución de las redes, es decir, esto te genera clics inmediatos, esto es fácil de comunicar, esto es fácil de entender, esto es el desprestigio automático, entonces es fácil, es casi gratis, ¿me explico? Antes había un escándalo y si el gobierno o la institución que estaba metida en el escándalo tenía buenas relaciones con los dueños de los legacy media, como dicen en Estados Unidos, no salía nada ni en el periódico ni en la televisión. A lo mejor en alguna radio, que es el medio más libre que hay. Pero no habían estas. Cambio ahorita, Claro, aunque esto tweet, está lleno de basura, post. hay cosas que sí son verdad. Y es más, ahorita, como lo acabas de decir, creo que los tweets, digamos, tweets de Correa. Los posts, ya los no hay posts, tweets perdón. porque no hay Twitter. No, es que sí se sigue llamando tweet, el hecho, el post. O sea, A ver, el a post ver, es tweet. a ver, un ratito. Un tweet es una cosa que hace un pajarito. Sí, Pero era Porque el símbolo de Twitter era un pajarito. Sí. Ahora es una X negra. Pero se cambió el nombre, ¿no? Sí, pero no hay Técnicamente- pajarito. Usted- Bueno. ¿Se acuerda de Maduro cuando un pajarito? Usted ya está Me como lo contó un Maduro. ¿ya Pero ¿Qué pasó? vemos que los medios Wink, a wink. veces sacan respuestas que tiene, digamos, Rafael Correa o Daniel Noboa o Marcela Guiñaga. Cuando se habla de o quien conflicto, sea. directamente ya se va a la red social a ver qué puso ese candidato gobernante para ver la respuesta. Ya no es necesario tener un equipo de medios de la prefectura que hable del tema o salga. ¿Se siente una cercanía también de la ciudadanía al momento de tenerlos, digamos, en una aplicación? ¿O en realidad la ciudadanía ya no siente esa conexión con su delegado o con la persona que está gobernando? había una conexión anteriormente, porque el problema además de la forma en la que se maneja la política, sobre todo aquí, porque está basada en el candidato y no en un partido, en una ideología de partido, en un esquema de plan de campaña, no hay representatividad real. Es decir, tú te identificas con N candidato por
por quién es, o te identificas con N candidato porque están de acuerdo en A, B, C, D, X, Y, Z. O porque están en la lista de fulano y de mengano. Claro. En Estados Unidos es primaria para todos. Correcto. A ver, antes de entrar a lo de los viernes, una sola cosa. Le fue aceptada la renuncia a la vocera presidencial. Qué bueno. Sí, muy mala comunicadora, evidentemente. O sea, yo cuando pienso en vocero presidencial pienso en Manuel Adorni, que ahora va a ser jefe de gabinete de Milei. Miren ustedes el cambio de puesto. Ya. Andrea y Sofía, debe, como en casi todos los estados civilizados, haber un vocero. Sí. De Sí. acuerdo. ¿Sí? Los Es tres más, estamos de acuerdo. yo creo que los problemas del Ministerio del Gobierno se llevan, o cuál es la causa, creo que es la falta de vocería del gobierno. Si existe un gobierno en un vocero de comunicación, no tuvieran que los ministros salir tanto a explicar. Y sí, pero buscate Ay, un no Manuel expones Adorni, tanto. pibe. Sí. O no, ¿cómo? O find another Kathleen o Caroline. Caroline Levitt. Levitt, sí. La vocera de Donald. O Jen Psaki, digamos. Ya, eso. Pero por la anterior, la que era la vocera de Biden, era de terror, pues, ¿no? La Jean-Pierre. Karine Jean-Pierre, creo Karine que era. Jean-Pierre. De terror. Bueno, póngame la mención. Si te tienes una queja o denuncia por corrupción en el seguro, que te quieren vacunar para una cita o para lo que sea, en la esquina no te lo van a resolver tus panas. Escribe al 096 25 32 338 o ingresa a denuncios.ies.gov.es. El seguro te asegura que es seguro. Si el seguro dice que es seguro, será seguro, digo yo, ¿no? Y confidencial. Disponible 24/7. Y se acerca el fin de año. Ya fuiste a Puerto Viejo y fuiste al hotel número 10 de la cadena Oro Verde. El Oro Verde de Puerto Viejo. Bueno, anda. Porque tu estadía se convertirá en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Gerhard está por aquí aislando a la gente para que no aparezcan en lo que viene después. Profilaxis se llama eso. Bueno, desde este mes de julio podrás visitar, ya es julio, agosto, septiembre, 5 meses. Vaya, compañerito, a Monté. Es haute cuisine, alta cocina inspirada en las raíces de la cocina manabita, que es espectacular. Pero bueno, está bien, uno les dice ya sí. Y además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solira Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com.es. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Ya no hubo necesidad de decir ¡ah! Con lo cual hay algunos que me han preguntado si yo hablo alemán y le digo nein. Eso ese idioma es imposible, excepto para los alemanes. Yo creo que el que habla chino, japonés, alemán, puede hablar cualquier cosa. Son idiomas antinaturales. El sueco Para habla nosotros. todo. Uy, perdón, me interrumpí. Sí, también, sí, es un idioma dificilísimo. Yo estaba en Estocolmo y cuando los oigo hablar digo, madre de Dios, ¿me estarán insultando a la madre o no? Pero bueno, a ver, hoy es viernes, está más oscurita que la de Humphrey en Casablanca, era más clara, pero igual tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 botones. Bien fácil. A ver, señores, hoy asesinaron a un juez en la interminable cola que la gran planificación de los municipios de Guayaquil, cero, han hecho con el tránsito, porque no es tráfico, es tránsito. Este es el asesinado. Él, el doctor Carlos Zambrano Victimilla, juez de la Corte Provincial del Guayas, asesinado hoy día. Una parte, obviamente una parte de la gabardina va para estos malnacidos que se dedican a matar gente por plata y que en muchos casos son menores de 18 años, porque ahí no van a la cárcel, van al correccional. Entonces, pedazo de la gabardina para los sicarios, tengan la edad que tengan. Otro pedazo de gabardina para un código penal del siglo XIX que habla de que los delincuentes menores, cuando los delincuentes menores lo que hacían era robar o arranchar, vayan al correccional, ahora matan, son sicarios. Y los prefieren porque como son menores no les pueden hacer nada. Va para los legisladores que no han cambiado eso cuando tienen que cambiarlo. Y una manera es, por ejemplo, bajar la mayoría de edad a 16 años. Porque si votan a los 16, ¿por qué no pueden ser responsables de matar? Si se necesita consentimiento, discernimiento y voluntad para hacer eso.
Y la otra parte va fundamentalmente para la recua de ignorantes o de ensobrados, como dicen en Argentina, billeteados o socios, ¿ya?, que han permitido que tanto la vía La Costa como la avenida San Borondón, cuya continuación se llama Autopista León Febres Cordero Rivadeneyra con toda justicia, porque si no hubiera sido por León no había perimetral, y yo quisiera saber cómo iríamos, no se podría circular por Guayaquil en 20 cuadras alrededor de la Quito y la 25 de julio y luego de la Machala, ya, si no hubiera eso. Entonces, aquí no hay... ¿Por qué la gabardina? Porque no es que... Solo si no hubieran planificado, ya se la ganan. Pero ¿sabe por qué se la ganan? Porque como yo ya me dejé de chupar el dedo, hace rato que los que dieron permiso para convertir tierras que eran agrícolas en urbanas, llevaron pedazo y tajada. ¿Ya? Aquí, cuando digo aquí, estoy hablando de Daula y San Borondón, y allá, más allá que es Guayaquil. Y luego, con todo derecho se hizo un puerto de aguas profundas en Pozorja. ¿Y ahora? Y después no quieren la gabardina. Tomen su gabardina y váyanse a la misma mierda. M-I-E-R-D-A. Se la deletrié. ¿La quieren con plastilina? No traje plastilina, qué pena. ¡Ah! Próximo viernes me tienes plastilina de colores. Café oscuro, negro y café claro para dar las variedades distintas de eso. Eso es lo que han hecho aquí. Ya. Así como Guayaquil creció anárquicamente, sí, sin ningún plan, nunca. Excepto el barrio del Centenario, Urdesa, Miraflores, Los Ceibos, eso sí creció planificado, el resto no. Ya. El tránsito aquí, no es que no lo planificaron. ¡Business! Nos vemos el lunes. Happy weekend. Chao. Inicio de espacio publicitario.